Esta API la hice en plena entrevista técnica y gracias a ella obtuve el trabajo. Hoy te voy a mostrar el paso a paso de cómo la hice y cuál fue la lógica de programación que usé para desarrollarla. Lo que debíamos hacer, nos dijo el líder, era crear una API en cualquier lenguaje de programación que quisiéramos y que esa API pues le escribiéramos un nombre y nos devolviera el nombre dibujado en asteriscos. Por ejemplo, así como este. Así. Entonces, digamos aquí en este cuadrito que ven acá, pues está mi nombre escrito Laura con asteriscos. Y bueno, les voy a mostrar aquí el código, les voy a compartir cómo fue que hice esa API, porque pues encontré el archivo de esa vez de cuando presenté la entrevista y les quiero compartir y explicar un poco de cómo fue mi proceso durante la entrevista. Y bueno, como pueden ver acá, pues ese día lo que yo encontré fue un solo archivo de JavaScript y en ese archivo se creaba la API. Por eso para mí fue como lo más fácil de entender porque se creaba en un solo archivo y era súper sencilla. Y acá lo que se hacía pues era lanzar el servidor. Entonces se colocaba como un puerto en el que se fuera como a lanzar el servidor y yo había creado un endpoint, que eso era lo primero que tenía yo que hacer, y que ese endpoint me devolviera una respuesta. Cuando yo tuviera eso, ya mejor dicho, ya me sentía como un poco mejor, como que ya sentía que algo podía hacer. Y bueno, este fue el primer endpoint que generé, que es un endpoint de tipo get, que solamente tiene un slash. Y con eso, pues ya yo creé esta respuesta, que era un JSON, un archivo de tipo JSON, que pues en donde devolvía código 200, mensaje, el mensaje era mensaje. Como les digo, era mi primera API, entonces pues tenía que hacer lo que primero se me viniera a la mente. Y fue eso. Y bueno, si probamos este endpoint, miren que por acá tengo Postman. Y este pues era el primer endpoint que yo iba a crear. Bueno, aquí nos devolvemos a la aplicación. Y lo primero que tenemos que hacer pues es ejecutar este archivo. Aquí miren que dice el servidor está inicializado en el puerto 3000. Entonces eso era lo primero que yo tenía que hacer. Después entonces ya era probar ese primer endpoint. Y miren cómo estaba en el puerto 3000 y esto lo estoy ejecutando localmente. Entonces tenía que poner la dirección HTTP, localhost y el puerto 3000. Y aquí está el slash del endpoint. Acá tenía que elegir pues que fuera de tipo get. Y ya con esto, si yo le doy send, bueno, ahí de pronto no se alcanza a ver, pero aquí está el botón de send. Si yo le doy enviar, miren que ya me devuelve acá pues la respuesta. Error false, código 200 y el mensaje, que era pues como les mostré ahorita lo que yo había creado, pues esa respuesta que yo había creado como para probar que si yo creaba una API, pues al llamar un endpoint me devolviera la respuesta. Y esto fue lo primero que yo hice. Eso pues no, la verdad no fue en cuestión como de minutos, y sí me demoré pues un poquito más, pero pues porque era la primera vez, entonces tenía que probar, tenía que, pues sí, intentarlo. Y bueno, ya lo siguiente que tenía que hacer, pues era como tal crear el endpoint, mediante el cual pues yo iba a enviar una palabra, o bueno, o desde el código a recibir la palabra, y esa palabra pues era la que tenía que mostrar en texto con asteriscos. Entonces lo primero que yo tenía que hacer pues era crear un endpoint que recibiera esa palabra y que al recibirla pues mostrara algo, como un mensaje que, pues primero hice como que recibiera la palabra y esa fuera la palabra que mostrara. Pero bueno, eso no lo tengo en el código porque eso lo fui modificando poco a poco. Pero eso era lo que yo hacía, como lo primero que hice fue como, bueno, intentar recibir el nombre y mostrar
a través de la ejecución del endpoint, mostrar el nombre, como para ver que yo sí pudiera recibir una variable. Y eso fue lo que hice. Entonces les voy a mostrar aquí el código. Y miren, yo empecé haciendo un endpoint de tipo get / mensaje. Inicialicé aquí la respuesta con error false, un código 200 y un mensaje vacío. Y ya entonces preguntaba si ese mensaje estaba vacío, pues muestre que no hay ninguna palabra. Y si no, pues entonces significa que sí tenía la palabra, o sea, que el mensaje no estaba vacío, significa que sí llegaba el texto a través de esa variable. Y entonces lo que hacía era pues llamar un método. Esto, como les digo, esto fue más adelante. Inicialmente lo que hacía aquí en el mensaje era pues mostrar simplemente la misma variable mensaje. Ya después sí creé el método. Pero bueno, eso fue lo primero que hice. Entonces, cuando yo ya tenía esto, pues ya esa fue como la primera parte y como que dije, bueno, no es un get porque a pesar de que yo sí voy a obtener un valor, pues yo estoy enviando una palabra. Entonces, por eso más adelante fue un endpoint de tipo post. Ese endpoint de tipo post, pues ya hacía lo mismo. Miren que acá ya lo que hacía era pues recibir el texto como tal. Y yo en ese momento pues yo no sabía o sea, yo en ese momento solo conocía que lo que se recibe a través de un endpoint solamente podía venir en un body. Yo no sabía que eso podía venir como a través de otros parámetros ni nada, o sea, no conocía como todos los tipos de endpoints que se podían crear. Para mí lo más fácil pues era el body, entonces eso fue lo que yo hice. Ya les voy a mostrar aquí en Postman. Acá creé pues un endpoint que se llama prueba de texto, que es de tipo post y es el mismo endpoint localhost 3000, pero con / mensaje. Y acá en el body, entonces, pues acá uno elige que sea de tipo RAW para poder colocar un JSON, un archivo de tipo JSON. Entonces yo creé pues un JSON con la clave texto y en el valor pues era donde colocaba el texto, que en este caso pues era Laura. Entonces, ¿qué era lo siguiente que yo tenía que hacer? Pues ya tenía como recibir una variable, el valor de una variable desde Postman al endpoint. El endpoint recibía la variable y ahora lo que tenía que hacer pues era la parte lógica. Entonces, bueno, yo seguí con mi algoritmo y pues empecé a pensar como, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo que se me ocurrió fue crear un mapa. Yo sentía que necesitaba un mapa porque los mapas pues tienen una clave y un valor. La clave en ese momento pues era, yo necesitaba que fuera la letra del abecedario porque yo no sabía qué nombre me iban a ingresar. O sea, yo sabía que por cada letra pues yo debía convertirla a asteriscos. Entonces yo necesitaba todas las letras del abecedario porque me podían escribir cualquier cosa. Entonces, pues lo primero que hice fue eso, como crear un mapa y por cada letra, pues yo empecé como a crear en bloc de notas los asteriscos de cada letra y eso, pues pasé todo el texto al código. Entonces, supongamos que yo quería mostrar el nombre Laura. Pues la L, miren que tiene varias líneas, entonces tiene un asterisco, 4 espacios, luego con \n, pues hacia la siguiente línea. O sea, todo estaba en un solo texto, pero pues el texto era asterisco, espacio, 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 \n, asterisco, espacio, 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 \n, asterisco, espacio, 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 \n, asterisco, espacio, 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 \n y asterisco, 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 asterisco. Digamos que eso era lo de la letra L. Esa era pues como el valor de la letra L. Y yo dije, bueno, por cada letra, pues voy a hacer eso. Voy a crear pues todo el texto completo de la letra. Y después lo que hago es coger cada letra de ese nombre
y por cada letra pues imprimir su correspondiente, pues sus correspondientes asteriscos. Eso fue lo que se me ocurrió a mí. Pero así lo hice, creé el mapa. Les voy a mostrar aquí, pues este es el mapa final, pero les voy a mostrar inicialmente más o menos cómo estaba o qué, o cómo fue más o menos que desarrollé el mapa. Volviendo aquí al código, pues esto es lo que les quería mostrar. Yo creé un mapa que se llama abecedario, porque pues para eso era. Y por cada letra, miren que yo lo que hacía era como que por cada letra creaba todo el texto completo. Aquí pues ya ven que hay un array, pero hagan de cuenta que no estaba este array, porque en esa primera versión no estaba este array. Tenía todos los asteriscos y los espacios completos. Digamos, por ejemplo, ahorita que les mostré que la letra L, miren que está asterisco, los espacios, asterisco, los espacios, asterisco, los espacios, asterisco, los espacios y al final todo asteriscos. Esa era la letra L. Entonces todo esto estaba junto, o sea, no estaba separado en un array ni nada, todo estaba junto porque yo estaba creando pues el texto completo de cada letra. Eso era lo que yo estaba haciendo. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Pero ¿qué pasó? Cuando yo ejecuté el programa, pues en mi mente estaba que obviamente una letra, o sea, imprimía como la primera letra, luego al lado imprimía la otra letra, luego al lado imprimía la siguiente, entonces imprimía como la L, después la A, luego la U, luego la R y luego la A. Así era como funcionaba el algoritmo en mi mente. Y eso era lo que yo estaba tratando de plasmar en el código. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo ejecuté el algoritmo, pues les voy a mostrar acá en bloc de notas cómo fue que me lo imprimió. Aquí pueden ver el archivo donde, digamos, les estoy mostrando qué fue lo primero que pasó cuando yo hice eso. Al crear en el mapa, pues todo el correspondiente texto de cada letra, pues esto fue lo que pasó. Y pues me pegué una sorpresa porque yo la verdad en mi mente tenía otra cosa. Pero pues esto fue lo que pasó. Me imprimió, fue letra por letra, pero una debajo de otra. Entonces miren, me imprimió la L, después un enter, luego toda la letra A, un enter, luego toda la letra U, después un enter, toda la letra R y finalmente pues nuevamente la letra A. Esto fue lo que pasó y yo dije como, claro, o sea, tiene lógica, eso era lo que yo estaba haciendo. Era creando un mapa que tuviera todas las letras y por cada letra pues yo estaba colocando todo el texto de la letra. Y pues sucede como en las impresoras. O sea, lo que yo tenía que hacer era lo que hacen las impresoras. En las impresoras no vemos que imprima hacia abajo, sino que imprime hacia la derecha. Imprime línea por línea y por cada línea pues va como colocando la tinta para que toda la hoja pues quede con la tinta. Entonces, eso mismo era lo que yo tenía que hacer. Entonces, miren, así de esta forma. Tenía que imprimir primero esta parte, lo que significaba que tenía que imprimir la primera línea de la L, la primera línea de la A, la primera línea de la U, la primera línea de la R y la primera línea de la A. Después, entonces, la segunda línea de la primera letra, la segunda línea de la segunda letra, segunda línea de la tercera, la segunda línea de la cuarta y segunda línea de la quinta. Y así sucesivamente yo tenía que ir imprimiendo línea por línea. Eso me llevó a hacer eh, el mapa que les mostré ahorita, este mapa, en donde yo tuve que separar en un array, tuve que crear un array en vez de un texto completo de la letra, tuve que crear un array y empezar a separar línea por línea, pues cada línea de cada letra. Entonces, ya la L, por ejemplo, pues ya tenía la primera línea en la posición 0 del array, la segunda línea en la primera posición del array, la tercera línea en la posición 2 y así sucesivamente. Es decir, cada letra estaba separada por líneas. Eso fue lo que hice. Y bueno, inicialmente, pues
tenía un solo ciclo. Ese ciclo, pues lo que hacía era coger la palabra y por cada letra que tuviera la palabra, venir a buscar en el mapa la letra e imprimir su valor. Su valor anteriormente pues era el texto completo de la letra. Pero yo tenía que cambiar ese algoritmo porque ahora tenía que por cada letra imprimir la posición 0 del array, luego pasar a la siguiente letra, imprimir la posición 0, pasar a la siguiente letra, imprimir la posición 0 y así sucesivamente. Y luego tenía que volver nuevamente a recorrer las letras, pero ya imprimiendo la posición 1. Luego volver a recorrer las letras y por cada una imprimir la posición 2. Y así sucesivamente hasta la posición 4. Entonces les voy a mostrar esa parte del código, que es este método de volver en asteriscos que yo creé, en donde aquí recibía el texto. El texto pues no era mi nombre solamente, podía ser cualquier texto, por eso tenía que ser algo dinámico, no era que yo fuera a imprimir específicamente el texto de Laura, sino que era cualquier nombre, cualquier texto que se le ingresara tenía que hacerlo. Entonces, lo primero era pasar el texto a minúscula. ¿Por qué? Porque yo mi mapa, pues yo lo hice con todas las letras del abecedario en minúscula. Entonces, si me ingresaban una letra en mayúscula y iba al mapa abecedario a buscar la letra, pues no la iba a encontrar. Entonces, lo primero que tenía que hacer, pues era convertir el texto a minúscula. Miren que acá, pues, mis pruebas eran a punta de console log para mirar qué era lo que estaba imprimiendo. Luego entonces creé otro array que se llama palabras. Y a palabras le dije texto.split. Split lo que hace es separar. Entonces, lo que hacía acá era separar por palabras, porque pues puede ser que escribieran solamente Laura. Como yo dije, pues también hay que considerar la posibilidad que de pronto escriban hola mundo, por ejemplo. Entonces yo tenía que separar hola, colocar un espacio y luego mundo. Y esto porque yo tenía que considerar entonces el espacio también en el abecedario. ¿Qué sigue acá? Entonces, una cadena final, bueno, que empezaba vacía. Y miren que aquí hay 3 ciclos. El primero, que es el que se encarga de recorrer las 5 líneas de cada letra, que fue pues, lo que definimos acá en el abecedario, perdón, lo que definí en el abecedario. Después está un ciclo que es para recorrer cada palabra. Esa palabra, pues es lo que les decía, podía ser que yo ingresara solamente Laura, pero y si ingresaba Hola Mundo, pues necesitaba que por cada palabra me imprimiera también los asteriscos. Cada palabra pues estaba guardada en esta variable item y por eso acá hay otro ciclo que me recorre cada letra de esa palabra. Entonces, si por eso dice acá como hasta la longitud de esa palabra. Digamos que si la palabra era Laura, pues Laura tiene 5 caracteres. Entonces, iba a ir desde la posición 0 hasta antes de la quinta, o sea, hasta 4. Aquí lo importante es que este ciclo, pues lo que hacía era recorrer letra por letra. Eso era lo que yo sabía en ese momento. Entonces, miren que de la letra coge la palabra que pues le llamé fue item y de esa palabra obtiene la posición 0 o la posición 1, 2, 3, bueno, la que fuera, pues pero van en orden, comienza desde la 0. Entonces, la primera letra que iba a coger pues era la L, después le seguía la A, luego le seguía la U, luego le seguía la R y finalmente la A. Bueno, el caso es que aquí pues esta variable iba tomando cada letra de la palabra. Y acá lo que hacía pues era que creaba una cadena final en donde iba al abecedario y obtenía de esa letra esa posición, pues esa fila. Entonces digamos de la primera que era la L, venía, buscaba la L y tomaba esta primera posición, la posición 0. Acá le puse pues que este es el array, que sería como lo que corresponde a la L, o sea, el valor de la L. Entonces, eso era lo que hacía acá.
de esa letra, pues obtenía la posición J, que J recordemos que es cada línea, entonces tenía la primera línea de la letra L, luego le sumaba, que realmente este sumar es concatenar, entonces concatenaba esa primera posición, esa posición 0 de la siguiente letra, luego la posición 0 de la siguiente letra y así como que primero toda la posición 0 de esa primera letra, que fue lo que les mostré ahorita pues en el blog de notas. Eso es lo que hacía. Y ya después pues después de hacer eso, entonces lo que hacía era que le agregaba un espacio. Entonces después de cada palabra pues agregaba un espacio. Entonces, cuando volvía acá nuevamente a palabras, y digamos era hola mundo, pues colocaba primero la A, la H, la O, la L, la A, y luego le agregaba aquí un espacio. Después seguía con la siguiente palabra, la M, la U, la N, la D, la O, y al final pues igual le agregaba un espacio. Y ya. Y después de cada palabra, después de toda la primera línea que contiene todas las letras, entonces agregaba un backslash n, que el backslash n pues es un enter. Le ponía un enter. Ya les voy a mostrar acá. Y era pues esto que les decía. Esa cadena final pues lo que tenía era esto. Era toda la primera línea, o sea, concatenaba lo de la L, con lo de la A, con lo de la U, con lo de la R, con lo de la A. Al final, esa cadena final pues quedaba con todo el texto de la primera línea. Y ya, y así sucesivamente, pues luego saltaba con el backslash n, colocaba este texto, el backslash n y colocaba todo este texto, y el backslash n colocaba todo este texto, y backslash n y colocaba todo este texto. Entonces, ¿qué teníamos al final? Pues que la cadena final era todo esto completo. Todo eso completo era la cadena final. Y pues, ¿qué hacía al final? Pues imprimía el texto. Bueno, esto era pues para mi prueba, ¿no? Para mirar qué era lo que imprimía. Pero lo que hacía pues era retornar ese texto, porque pues ese texto, el endpoint era quien lo tenía que retornar. Eso fue lo que hice y pues miren que acá en este endpoint de tipo post, pues lo que hace es que el mensaje, o sea, la clave mensaje pues iba a quedar con ese texto, con el texto completo que yo tenía que imprimir. Y al final pues eso era lo que devolvía. Entonces miren que acá, como pueden ver en la consola, bueno, yo ya ejecuté la API y dice que, bueno, que el servidor está en el puerto 3000 y cuando yo ejecuté el endpoint, miren, ahí le vuelvo a dar a ejecutar, pues miren que me muestra que el error, pues no tuvo errores, código 200 y este es todo el mensaje, que la verdad eso pues no se entiende, o sea, no se ve. Y pues por eso era que era necesario imprimirlo, pues yo imprimirlo con el console log para ver pues realmente qué era lo que yo estaba mostrando, porque pues como pueden ver aquí en Postman, pues no se ve. Entonces miren que acá pues ya sí se ve. Si yo lo imprimo pues aquí en la consola, pues sí se ve el nombre. Y lo voy a probar con el Hola Mundo. Entonces miren que aquí en vez de Laura, pues voy a colocar Hola Mundo. Lo ejecuto y pues miren que me muestra ahí un texto pues más largo, pero que no se entiende. Entonces lo vamos a ver aquí en la consola. Aquí en la consola miren que sí se nota que dice Hola Mundo. Y eso era lo que yo necesitaba mostrar. Adicional, pues miren que acá en el abecedario, de pronto no lo mostré, pero está pues el espacio y el espacio pues está lleno de espacios. O sea, están todas las filas, pero llenas de espacio. Entonces, eso fue lo que me permitió pues aquí separar cada palabra. Si quieres ver el código más detalladamente, para entender muy bien cómo funciona, te lo voy a estar dejando en la descripción para que lo puedas descargar de GitHub o verlo desde ahí. Déjame saber en los comentarios si te gustó la explicación y si se te ocurrió otra forma de hacerlo. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo más
y nos vemos en otro video. ¡Chao!